Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos y bienvenidos al canal de Calculando y Creando, donde aprender y estudiar es más fácil. El día de hoy estudiaremos trinomio cuadrado perfecto y suma de cubos. El trinomio cuadrado perfecto es una de las partes fundamentales del desarrollo algebraico y tiene aplicaciones en otras asignaturas, tales como cálculo diferencial o cálculo integral. En el caso del trinomio cuadrado perfecto, tiene la forma a cuadrada más 2 veces a por b más b cuadrada, donde a y b van a ser nuestras incógnitas o nuestros valores de interés. Y este trinomio cuadrado perfecto se puede factorizar de la forma a más b elevado al cuadrado. Tenemos un ejemplo el día de hoy para la factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Tenemos 4x cuarta más 20x cuadrada más 25. Nosotros, para poder identificar a o b dentro de nuestro trinomio cuadrado perfecto, tenemos que ver qué variable se encuentra involucrada, en este caso x cuarta, y ver otro término que no posea la variable o que posea una variable distinta, en este caso 25, que no posee x. De esta manera nosotros podemos decir que es a cuadrada más b cuadrada, y obviamente la parte central va a ser 2 veces ab, es decir, a cuadrada va a ser igual a 4x cuarta. Y para obtener a, nosotros tenemos que sacar raíz cuadrada de nuestro término, que como recordarán en nuestro video de diferencia de cubos o diferencia de cuadrados, nosotros al multiplicar dos términos y sacar raíz cuadrada o elevar al cuadrado alguna potencia, es lo mismo que sacar dicha raíz o dicha potencia de forma independiente. Es decir, que a también se puede expresar como raíz de 4 multiplicado por raíz de x cuarta. Y esto va a ser igual raíz de 4, 2, raíz de x cuarta, es lo mismo que expresarla a la 1 medio, es decir, queda x cuarta elevada a la 1 medio, y aplicamos leyes de las potencias, es decir, que cuando una potencia se eleva a otra potencia, las potencias se multiplican. Por lo tanto, a va a ser igual a 2, x 4 por 1 4, entre 2, 2. Y obtenemos nuestro valor de a. Para el caso de b, nosotros decimos que b cuadrada es igual a 25 y b va a ser igual a la raíz de 25. Por lo tanto, b, raíz de 25, es igual a 5. Y nuestro trinomio cuadrado perfecto lo podemos factorizar como a, que es 2x cuadrada, más b, que es igual a 5. Y esto elevado al cuadrado. Para saber si nuestra factorización es correcta, nosotros podemos volver a desarrollar el binomio al cuadrado, y si obtenemos el mismo producto que el inicial de nuestro trinomio, la factorización es correcta. Es decir, dice el primer término al cuadrado, entonces sería 2x cuadrada elevado al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, 2x cuadrada por 5, más el segundo término elevado al cuadrado. Y desarrollamos 2 al cuadrado, 4, x cuadrada al cuadrado, se multiplican las potencias, 2 por 2, 4, más 2 por 2, 4, por 5, 20. Y pasamos x cuadrada ya que no se encuentra alguna otra variable dentro de nuestro término, y desarrollamos al final 5 al cuadrado, 25. Nosotros podemos demostrar que nuestros dos términos son iguales y por lo tanto la factorización es correcta. Ahora veamos el caso de la factorización de una suma de cubos. La factorización por suma de cubos se lleva exactamente igual que una diferencia de cubos. Les dejo el link para que lo revisen. En el caso de la factorización de una suma de cubos es de la forma a cúbica más b cúbica, que se factoriza como a más b multiplicado por a cuadrada menos ab más b cuadrada, donde se involucran dos términos, los cuales se encuentran sumando. Pueden tomar como a o como b, independientemente de cuál término sea, la factorización se lleva exactamente igual. En este caso, 125x cúbica, yo lo voy a tomar como a cúbica, y 27y se lo voy a tomar como b cúbica. Es decir, transcribiendo, a cúbica es igual a 125x cúbica. Para obtener a,
el término en el cual nos piden nuestra factorización, voy a sacar la raíz cúbica de 125x cúbica, que como recordarán en este caso la factorización de dos términos que se llevan multiplicando y esto sacarle raíz cúbica, se puede llevar a cabo como la raíz cúbica de cada término de forma independiente, es decir, raíz cúbica de 125 multiplicado por la raíz cúbica de x cúbica. Por lo tanto, a va a ser igual, raíz cúbica de 125 son 5 y la raíz cúbica de x cúbica, en el caso de una raíz, se expresa en forma de una fracción, es decir, x cúbica elevado a la 1/3. Y aplicamos leyes de las potencias. Se encuentra elevado una potencia a otra potencia, las potencias se multiplican. Es decir, 3 por 1, 3, entre 3, 1. Y queda x a la 1. En el caso de b cúbica, tenemos que es igual a 27y sexta. b, por lo tanto, va a ser igual a la raíz cúbica de 27 y también aplicamos el mismo procedimiento multiplicado por la raíz cúbica de y sexta. Es decir, raíz cúbica de 27, 3 y podemos mostrar la raíz cúbica de y sexta como y sexta elevado a la 1/3. Por lo tanto, b va a ser igual a 3 por y, 6 por 1, 6, entre 3 a 2. Ya tenemos en este caso a y tenemos b. Nos faltaría a cuadrada y b cuadrada. Es decir que a cuadrada va a ser igual a, que es 5x elevado al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. X elevado a la 1 elevado al cuadrado va a ser 1 por 2, 2. Ahora, b cuadrada va a ser igual a b a 3y cuadrada elevada al cuadrado. 3 al cuadrado, 9y y multiplicamos las potencias. 2 por 2, 4. Ahora, nuestra suma de cubos la podemos factorizar y llevamos a cabo la factorización. Es decir, a y a vale 5x más b y b vale 3y cuadrada multiplicado por a cuadrada 25x cuadrada menos a por b, es decir, a vale 5x y b 3y cuadrada. Multiplicamos 5 por 3, 15 x y cuadrada y lo dejamos representado, ya que como son dos variables distintas, las variables no se pueden simplificar y simplemente se dejan demostradas en forma de producto, más b cuadrada. B cuadrada es 9y cuarta. Ahora, para demostrar que nuestra factorización es llevada de forma adecuada, nosotros podemos multiplicar cada uno de los términos y al final el producto que nosotros obtengamos debe de ser nuestra suma de cubos. Vamos a llevarlo a cabo. 5x por 25, 5 por 25, 125. X por x cuadrada, cuando se multiplican dos potencias, las potencias se suman. 1 más 2, 3. 5 por menos 15 va a ser igual a menos 75. X por x, x cuadrada, y cuadrada. 5 por 9, 45, x, y cuarta. Tenemos el primer término. Ahora el segundo, 3y por 25 es más por más 75, y cuadrada, x cuadrada. Siguiente término, 3 por menos 15 menos 45, y cuadrada por y cuadrada, y cuarta por x. Y al final, 3 por 9, 27, y cuarta por y cuadrada, y sexta. Y nosotros simplificamos solo los términos que sean iguales
75 y 75 son iguales, sumando y restando, se cancelan. 45 y 45 sumando y restando, mismos términos, se cancelan. Y así podemos demostrar que la suma de cubos es exactamente igual que la que tenemos en un inicio y por lo tanto la factorización es correcta. Eso es todo por el video de hoy. Suscríbanse, dejen su like, leo sus comentarios. Los veo en el siguiente video. Adiós.